Siempre que estamos en el living hablamos además de temas de coyuntura, de temas que nos interesan a la calidad de vida, a nuestra vida. Y estamos en una sociedad que se mueve demasiado rápido, sobre todo en las grandes ciudades. Y uno no está centrado, calmo, sereno, como para disfrutar, atravesar la vida, sino muchas veces todo pasa demasiado rápido. Y en ese todo pasa, vienen ansiedades y vienen miedos. Y vienen las fobias, y de eso vamos a hablar. ¿Cómo va? Gustavo Bustamante, psicólogo, bienvenido. Hola, buen día para todos. ¿La fobia qué es? Es el miedo irracional a algo, pero ¿de dónde viene? Bueno, depende de las circunstancias. Hay algunas personas que adquieren una fobia a partir de un hecho traumático. Es decir, tuvieron una situación donde tuvieron un encierro, un accidente, una situación dolorosa, pero muchas veces las fobias aparecen sin haber presenciado, ni visto, ni participado en ninguna situación. Por ejemplo, la gente que tiene fobia a volar. Mucha gente no voló nunca, pero tiene mucho temor a lo que piensa que podría pasar en un vuelo. Y a veces el temor está vinculado a fantasías que tienen que ver con la turbulencia, con la sensación de encierro, con la creencia de si le ocurre una crisis de pánico en un vuelo y entonces cómo lo resolvería. Y a partir de ahí, como toda fobia, empieza a generar mecanismos de evitación. La persona que tiene una fobia empieza a evitar el contacto con la situación, con el animal o con el encierro, la situación. ¿Pero qué esconde? Si es que es algo concreto, algún episodio traumático de la infancia o de la adultez, cuando, por ejemplo, está bien, uno le aparece un miedo que antes no tenía, por ejemplo. Sí. En el caso de los aviones, gente que ha volado toda su vida y llega un momento que dice, no, pará, no me estoy sintiendo bien. Hasta que llega un momento que aparece ese pánico. ¿Por qué ocurre eso? Que en algún momento de la vida, no de jóvenes. Esas personas nacen con una predisposición. Ajá. Nosotros ya sabemos que hay un grupo de personas que a través de su capacidad de neurotransmisión y algunas áreas cerebrales específicas empiezan a desarrollar reacciones de temor excesivo. Sienten amenaza donde no las hay. Tienen una sensibilidad ansiosa diferenciada. Esto se produce hasta con cuestiones genéticas. Pero ¿qué pasa? Hasta que no se dispara esto, hasta que no atraviesa una situación que aparece como un desencadenante, esa persona puede vivir con eso totalmente dormido. Topado, sin que un buen día se despierta y a partir de ahí se estructura lo que es la fobia. Y la fobia o cualquier trastorno de ansiedad empieza a generar una serie de mecanismos que son los que sostienen y mantienen el cuadro. ¿Cuál fue la más extraña que viste en consultorio o la más difícil de tratar? Bueno, de todo. Yo creo que las extrañas son fobia a los botones, fobia a los colores, fobia a las frutas y verduras. Bueno, cosas que a veces parecen irracionales. Por ejemplo, personas que tienen fobia a sacarse sangre y vienen tatuados, es decir, como que atraviesan situaciones donde se han expuesto a los pinchazos, pilotos de avión que tienen fobia a las tormentas. Nos ha pasado de muchas situaciones y lo importante en esto es entender que es algo irracional. Se calcula que casi el 30% de la población en algún momento puede sufrir un trastorno de ansiedad. ¿Qué ocurre para mejorarlo? ¿Cómo son las terapias? Sé que hay varias, hay personas que han estado mucho tiempo, sobre todo con la agorafobia, ese temor a salir a la vida, en definitiva. ¿Cada fobia tiene su tratamiento en general? ¿Se agrupan o es para todos lo mismo? Bueno, en general tratamos de agruparlos. Por ejemplo, nosotros en Fundación Fobia Club tenemos un grupo específico de exposición para agorafóbicos, donde los días sábados salimos y viajamos en subte, tren, colectivo. Esto tiene que ver con las crisis de pánico, es decir, la agorafobia aparece secundaria a los trastornos de pánico. Y hoy los trastornos de pánico debemos decir que son muy frecuentes. Cada uno de nosotros tiene o un amigo que tiene ataques de pánico o un familiar que tiene ataques de pánico. Una vez que pasa, puede aparecer, se cura, ¿no? Determinado miedo o pánico a algo, a una situación, se cura. ¿Puede aparecer en otro momento de la vida con otra cosa? No, con otra cosa no. Probablemente reaparezca de la misma forma, pero en una situación más atenuada. Empiezan pequeños síntomas donde la persona se empieza a sentir incómoda. Por ejemplo, va manejando y le transpiran las manos, tiene un poco de taquicardia cuando se sube al ascensor, pero siempre está vinculado al mismo canal, podríamos decir. El canal de la sensación de amenaza y la reacción del cuerpo para huir,
de la situación, que sería la conducta evitativa. ¿Y tiempo de sanación, de control, digamos, de ese miedo que cerebralmente uno aprende a controlarlo? En general los tratamientos duran 12 semanas, después hay tareas de mantenimiento. Pocos, son 3 meses, son muy, pero muy rápidos y muy efectivos. En general los pacientes se recuperan y mantienen la recuperación durante mucho tiempo. Pero para esto tienen que pasar por situaciones que a veces son incómodas, como es el afrontamiento, como son todas las tareas de rehabilitación. No nos olvidemos que el cerebro del ansioso es un cerebro temeroso y tiende a reaccionar con una reacción desmedida. Bueno, cambiar esa reacción nos va a llevar un tiempo y después de una serie de ejercicios donde el paciente, además en muchos casos también toma medicación para atenuar justamente esa reactividad. No todos, algunos. No depende todos. el nivel de fobia o de pánico, ¿no? Exacto, porque hay pacientes que tienen fobia, por ejemplo, a hablar en público. Sí. Entonces por ahí tienen una exposición en un congreso una vez al año. Probablemente no necesitan una medicación permanente. Necesitan una rehabilitación, trabajar en cursos de oratoria, trabajar en todo lo que tiene que ver con exposición social. Vamos a Fobia Club entonces. En algún momento algún miedo aparece, somos humanos, nos tenemos que querer un poco, no condenarnos y poder hacer nuestra vida cotidiana, que eso es lo que los miedos nos impiden tantas veces hacerlo. Por supuesto, y es posible, y hay millones de casos en el mundo que muestran que uno se puede recuperar de los trastornos de ansiedad y que tienen muy buen pronóstico. Bien, gracias licenciado, un placer. Gustavo Bustamante con nosotros.